amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a realizar un análisis del final de la partida entre Sarkhan y Karjakin, la primera que ellos jugaron en este match que acaba de finalizar con la victoria de Karjakin, después que cada uno obtuvo una victoria, después una derrota, etcétera, y Karjakin al final se llevó, como se dice, el gato al agua. Esta fue la primera victoria de Sarkhan contra Karjakin en la ronda número 6 y nos vamos a referir al siguiente movimiento de Karjakin, donde realizó el avance H5. No es un error, pero con esto las blancas ya tienen una ligera ventaja. Y esta jugada es la que causó en el final de reyes y peones la derrota de Karjakin. Es muy difícil saber que este avance pueda conducir a un final de peones perdido, aunque siempre hay que tener en cuenta que los movimientos de peones pueden causar muchos problemas en los finales. Pasemos ahora, después de una serie de maniobras, juegos, cambios, avances de peones, simplificaciones, etcétera, se llegó al siguiente final que vamos a estudiar. Esta es la posición que nos interesa y vamos a comprender el por qué Karjakin perdió. Después estudiaremos otro ejemplo donde el peón de las negras está en H7. ¿Cómo entender y comprender esta derrota de Karjakin? En este final de reyes y peones que se presentó en dicha partida, las negras perdieron debido a que su peón está en H5 y no en H7, como veremos después. En este momento, ya una posición perdida, jugó rey B6 el gran maestro ruso. Vamos a ver otra continuación. B5 es una de las mejores jugadas para defender este final, como estudiaremos posteriormente. Aquí las blancas tienen varias continuaciones, pero vamos a estudiar E6, que en definitiva, después de cualquier recorrido que haga el rey blanco y posiciones que se haga, este avance es necesario para poder ganar el final. Rey D6, rey por B5, rey por E6 y rey C6. El rey ha entrado, como pueden observar en las casillas marcadas en roja, en las casillas críticas del peón de G6 que permitirá la captura del mismo. Rey F7 y ahora rey D5, oposición en diagonal. Con rey D7 también ganaban las blancas obteniendo la oposición horizontal. Usted también puede realizar el estudio que en definitiva va a conducir a lo mismo que vamos a estudiar. Rey a G7, rey E6, H4. Esta jugada es para tratar de romper los peones de las blancas. Otra continuación sería también perdedora con rey G8 o cualquier otra jugada del rey llevaría a la variante que muestro con H4, rey G7, rey E7, oposición horizontal. Rey H6, rey F6, rey H7 y rey F7. Se mantiene la oposición horizontal que las negras pierden debido a que tienen que defender o mantener defendido su peón de G6 con rey H6, pero ahora rey G8 fuerza al siguiente movimiento G5, porque el rey negro no tiene más movimiento, y después de H por G5 o F por G5, da igual, la posición es ganadora para las blancas. Pero regresemos al sacrificio H4 con tal de intentar simplificar peón y romper la estructura blanca del ala de rey, que fue aceptado. G por H4,
rey G6 y ahora rey F7. Rey H5. Aquí existen otras formas de ganar por parte de las blancas, pero solo expongo una de ellas para no extendernos mucho. Rey F6 y ahora rey H6. Sigue H3, rey H7. Si las negras se deciden a ir por el peón de H4 con rey H5, entonces sigue rey G7, rey por H4 y rey por G6. Y una vez que capture el peón de F5, el de F4 se va directo a dama. Por lo tanto, ellas retroceden con su rey a H7 y entonces sigue H5. Las blancas son las que rompen la estructura de peones de las negras. G por H5 y rey por F5. Este final es muy fácil de ganar con el rey delante del peón y un peón de ventaja. Regresando a la jugada de la partida que hizo Karjakin rey B6, este final concluyó de la siguiente forma: rey C4, rey a C6, rey D4 y ahora B5. El final aquí está completamente perdido. Por ejemplo, rey D7, seguiría tranquilamente rey C5 y entre otras tantas variantes existe siempre la posibilidad muy segura de capturar el peón de G6. Por lo tanto, la mejor opción era B5, pero después de la tranquila jugada H3, Karjakin abandonó. No hay nada que hacer. Por ejemplo, después de rey D7 o de lo contrario, rey B6, sigue entonces rey D5, B4, rey C4 y el peón de B4 va a caer. Con rey D7 sucede lo mismo. El rey va a C5 y el peón de B será capturado. Ahora pasemos a el ejemplo de esta misma partida, pero donde las negras tienen su peón en H7. Bien, tenemos aquí la misma posición que habíamos analizado anteriormente, donde la mejor posibilidad de las negras era jugar B5 en lugar de rey B6. En este ejemplo, con el peón en H7, las negras se salvan. Usted puede también comprobar que si el peón de las negras estuviese en H6, se perdía por la debilidad del peón de G6, pero ahora es tablas. Veamos el intento de las blancas por ganar: rey B3, rey a C5, rey a C3, rey D5, rey B4 y rey C6. Ahora, como en el ejemplo que vimos anteriormente, el único intento que puede o que tienen las blancas para obtener la victoria es el avance del peón a E6. Pero para que usted no se quede con aquello de que esta es la mejor continuación, vamos a analizar otras posibilidades, donde, por ejemplo, H3, las negras continúan con rey B6. Ellas se salvan debido a que su rey está en el cuadrado del peón de E5 y se mantienen defendiendo su peón de B5. Continuaría, por ejemplo, H4 y rey C6. La defensa de las negras consiste en la triangulación sobre las casillas que están indicadas en verde, para no permitir el paso del rey blanco, quien ahora juega rey C7, rey C5, rey B3 y rey D5. Tras rey B4 caeríamos en la misma posición. Tras la triangulación, el rey se mantiene defendiendo su peón y dentro del cuadrado del peón de E5.
Otra posibilidad de las blancas es jugar rey A5, pero aquí debe tener cuidado, aunque es tablas también. Rey C5 y ahora es prácticamente forzado ahora o más adelante jugar E6. Pero después de rey D6 entraríamos en la línea principal que veremos después. Otra continuación en lugar de E6 anteriormente sería jugar H4. Sigue rey B6, H5, rey C6 y ahora dos posibilidades interesantes. Una, capturar el peón de G6 y la otra posibilidad sería poner el peón en H6, pero esto no le va a dar ninguna ventaja, puesto que las negras se defienden con rey B6, manteniéndose dentro del cuadrado del peón y defendiendo su peón de B5, E6, rey C6, E7, rey a D7, rey por B5 y rey por E7. Luego de este intento, rey C5 ganando la oposición diagonal, las blancas no podrán ganar de todas formas. Rey E6, rey D4 y rey D6. Y este final es tablas. Ahora veamos la continuación en la captura H por G6 y H por G6. E6, rey a D6, rey por B5, rey por E6, rey a C5 y ahora rey E7. Este final es de igualdad. También se puede intentar por parte de las negras rey F6 con la idea de jugar G5, cambiar los peones en F4 sin importar que el blanco va a capturar el peón de F5. Final que también hemos estudiado y que se conoce como empate, mientras que el rey de las negras esté en E7 o en G7 cuando las blancas capturen en F5 para ganar la oposición con rey F7. Veamos, después de rey F6, rey D5, G5. Rey D6, se cambian los peones, G por F4, G por F4, rey G6, rey E6, rey G7, rey por F5 y rey F7. Luego de rey E5, rey E7 y las negras logran el empate porque mantienen la oposición. Luego de rey E7 no se puede ganar este final. Por lo tanto, regresamos a la línea principal donde las blancas juegan E6. Sigue rey D6, rey por B5, rey por E6, rey C5. Si el peón de las negras en este momento estuviese en H6 o en H5 como ocurrió en la partida de Karjakin, o podría haber ocurrido en la partida de Karjakin, se pierde. Pero con el peón en H7 es tabla. Rey E7, rey D5 y rey F6. Rey a D6 y ahora H6. Rey D5 y G5. Claramente que cualquier cambio de peones en el ala de rey favorecería el empate de las negras. Las blancas juegan H4, un intento de tratar de ganar el peón si las negras capturan, por ejemplo, en H4 o en F4. Otra posibilidad es el intento siguiente, donde juegan rey D6, sigue rey G6, rey E6 y ahora G4 con igualdad. Esto es empate. Las blancas no van a poder ganar de una manera similar a lo que vamos a ver en la línea principal, puesto que en cuanto el rey se ubique en H5 es tabla, puesto que una vez que juegue rey H5, si las blancas hacen rey por F5 es tabla. Esa es la fortaleza que pueden crear las negras para empatar. Luego de H4, tranquilamente rey G6, rey E5, G4, cerrando el puerto. Una vez que haga eso, establece su fortaleza con rey E6 y ahora rey H5.
Y aquí la posición es tabla porque si el blanco captura el peón de F5, entonces el rey de las negras está ahogado. Espero que este final le haya sido de utilidad y el análisis del por qué Karjakin perdió este final, sobre todo por el movimiento H5, que claramente es muy difícil predecir a tanta distancia de esta posición, que se podía perder. Pero así usted comprende perfectamente que los movimientos de peones pueden perjudicar el juego en el final de la partida. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. Chao.